Muy buenas noches, con el gusto de saludarles. Una emisión más de Periscopio, semana a semana con los temas que hacen la agenda nacional. Es un gusto saludar a José Manuel Miranda, director del portal electrónico Fuego y Nieve. Bienvenido, muy buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, amigos. Y a mi compañero de Canal 6, René Pacheco. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Y a usted que nos sigue a través de las plataformas que ya conoce y a través del 71 de Easy. Vamos sin más preámbulo a este tema, el cual pues ha estado dando la nota en los últimos días y que tiene que ver con la violencia que está viviendo nuestro país. No solo es lo ocurrido en Minatitlán, donde ejecutaron a 13 personas, sino también en estados como Guanajuato, el propio Estado de México, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, en fin, son diversos puntos de la República Mexicana donde diariamente las ejecuciones pues van incrementando la cifra de muertos en el primer trimestre del año, que ya pues alcanzó una cifra récord. El presidente ha dicho que en 6 meses, con la entrada, sobre todo en vigor de la operatividad de la Guardia Nacional, estos índices se van a reducir. Pero han pasado ya, René, José Manuel, 3 meses, vamos ya en el cuarto, y las cifras siguen aumentando. Pues ya van a cumplirse 5 meses de que tomó el poder Andrés Manuel López Obrador. Las cifras aumentan, las cifras por sí mismas pueden hablar, pero aquí hay un problema. El presidente no le hace caso a las cifras cuando van en contra de su discursiva o de su narrativa presidencial. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque está atendiendo más a la imagen pública que a los hechos mismos. Una realidad aplastante que finalmente es cierto, es un problema heredado. Sin embargo, cuando se elige a un gobernante no es para que se queje de los otros, es para que dé resultados o por lo menos se vea lo que es una estrategia conveniente para resolver problemas y no nada más ampararse en la situación de echar la culpa a esto. ¿Por qué hablo de ello en este momento? Precisamente porque el presidente no ceja de hacer eso, es decir, de estar echando la culpa a los otros, de decir que toda la prensa está, incluso una senadora dijo el día de ayer que está magnificando los medios, que los medios están magnificando la tragedia, como si fuera cosa menor, en donde están, ya como decíamos fuera de cámaras, ya no hay distingo si son niños, bebés, o incluso el género pues es lo de menos hoy día prácticamente. Entonces, esta situación que es verdaderamente grave, que es tan grave como los 43 de Ayotzinapa, que es tan grave como el asesinato de jóvenes en Tlatlaya, que es tan grave como el caso... Los feminicidios en el Estado de México. Que es tan grave como el caso de Aguas Blancas, pero me refiero a eventos mediáticos que en su momento significaron un horror para la sociedad y que definitivamente estas cuestiones hoy día no se pueden soslayar, no se pueden dejar de lado y no se puede venir una senadora a decir que se están magnificando y que los medios informativos tienen la culpa de eso, una. Y dos, el hecho de que estamos formando, todos los que nos dedicamos a la comunicación, todos, que formamos parte de una estrategia de la derecha. ¿Con qué arrestos viene esta senadora a decirnos este tipo de situaciones? No solamente es su apreciación, lo que hace es estar acusando de una manera directa a que todos los medios forman parte de un complot. Pero más allá de eso, José Manuel, me gustaría a la senadora que de frente a los familiares de las víctimas, sobre todo estos ejecutados en Minatitlán, les dijera que no lo magnifiquen, que es algo que ocurre en todo el país, a gente que estaba conviviendo, que para su mala suerte llegó a ese lugar y fue pues víctima de este ataque de un grupo criminal. Sobre todo que le digas a la gente que es la herencia que dejó la administración anterior. Como si no pudieras hacer nada. Pues, que fueron 13, pero hay que aguantarse. Fueron 5, pero pues hay que aguantar, pues es lo que nos dejaron. O sea, el discurso más gastado que nada, y que es lamentable que en este tipo de situaciones salgas a decirle a la gente que no es tu culpa, que es lo que te heredó el gobierno saliente. La gente reacciona de una manera que no da crédito a lo que está escuchando de un mandatario, que quisieran oír otra cosa, pero no el que culpes
al gobierno anterior, no el que culpes al fiscal, no el que culpes a todo el mundo, menos tú no tienes responsabilidad. Sobre todo en estas circunstancias, René José Manuel, porque tienes el control de todo, Así del es. legislativo, Porque del eres el ejército. presidente. Pero hay que recordar, en otras circunstancias, en otros periodos, a veces, por ejemplo, cuando querían aprobar algo en el legislativo no tenían la mayoría. Hoy tienen todo, en las cámaras, el control del ejército, todo tienen. Pero aquí lo hemos discutido, Julio, José Manuel, ¿qué clase de gente ocupa una curul? Para que nos demos una idea, ahí está el caso de esta senadora de extracción morenista. ¿Qué clase de personas son las que están ahí? Desde ahí partimos. ¿Por qué? Porque son únicamente aplaudidores, son únicamente aquellos que le quieren hacer bien la chamba o poner la alfombra al presidente, pese lo que pese, ¿eh? Claro. Pese lo que pese y lastimes a quien lastimes. Eso es lo que menos importa. Lo que importa es tratar de limpiar la imagen de tu presidente. Y el presidente se presta para eso. El presidente se presta para quejarse de lo que le dejó el gobierno anterior, para quejarse de un fiscal que como no es del equipo, como no es del grupo, pues alguien tiene que pagar los platos rotos. En este caso, eso es lo triste de todo esto. Pasa el tiempo, avanza la violencia en nuestro país y duele mucho darte cuenta una vez más que quien te representa, quien está al frente del gobierno de México, te dice que en 6 meses se va a acabar todo. Muy aventurada esta... No, desproporcionada, Julio, fuera de lugar, aventurada no, fuera de todo juicio. Señores asesores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que menos tienes que salir a decir son días, 6 meses. No, señor, primero muestre cuál es su proyecto para contrarrestar este índice de violencia en México que desde décadas viene creciendo cada vez más. Segundo, cállese la boca. Los números van a ir hablando por sí solos. Si usted quiere hablar de números, cuando tenga los primeros resultados, salga, dígalos, pero jamás se aventure a decir que en tanto tiempo esto se arregló. Va a pasar lo mismo que las gasolinas, va a pasar lo mismo que su batalla contra la corrupción. Yo ayer lo decía en mi programa, quiero un nombre de los que están detrás del huachicoleo. Uno nada más, Andrés Manuel. No sé si ustedes ya tengan alguno. Fueron liberados los pocos que detuvieron. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que el problema que más aqueja a la población mexicana, que es la violencia, en 6 meses lo vas a resolver? Fuera de lugar, Julio. Por ahí algunas plumas afines al gobierno en turno, José Manuel, se aventuraron a decir, bueno, pues es que también son los grupos criminales que están haciendo pues esta reacción para darle la bienvenida al gobierno. Mira, evidentemente el crimen organizado siempre va a reaccionar cuando hay alguna acción en contra de sus intereses, por supuesto, ¿no? Eso es lógico. El estarlo apuntándolo como la causa, la simple reacción, es minimizar el hecho como tal. Yo creo que aquí, como dijo René, es muy desproporcionada esta afirmación de ciertos columnistas, afines efectivamente a la cuarta T. Vamos a llamarle así, porque no podemos hablar al gobierno, porque el gobierno como tal está en un solo hombre prácticamente, en un solo hombre. Y ya lo hemos aquí fundamentado de 1000 maneras. Tiene un gabinete que simple y sencillamente lo acompaña, si actúa, lo actúa, pero palabra por palabra que digan debe ser autorizada por el presidente. Acción por acción tiene que ser autorizada por el presidente. Es decir, no toman responsabilidad plena de su cargo y en consecuencia pues se juegan a que son un gabinete, ¿no? Como tal. En esta circunstancia de medios, nada más sí quiero apuntar, no solamente es desproporcionada, es irresponsable la afirmación de que en 6 meses se va a acabar este problema. Porque dice que cuando entre en función la Guardia Nacional y gracias a los programas sociales, esto se va a minimizar, va a ir hacia la baja. Lo cual, pues la verdad es decir
que en el primer año de gobierno es cuando empezará a dar resultados. Eso lo pudo haber dicho desde el principio y darle chance a que haga todo este tipo de cuestiones. Pero como todos los días está hablando, parece ser que acaba de empezar el gobierno. Y no, ya son 5 meses. 5. Lo cual no es poca cosa. Por lo menos ya deberían estar todos en pleno uso de facultades para poder ejercer y dar cuentas en un primer trimestre. O por lo menos un diagnóstico de cómo están las situaciones. Y no lo hemos escuchado de ningún secretario de Estado. De ninguno. Ahora, retomando esta cuestión del asunto de los medios. Insiste en la prensa fifí, insiste en que esto da una articulación, una reacción justamente de la derecha. Así prácticamente pone a todos los que no estén de acuerdo con él del lado de la derecha. Y lo que quiere decir es del lado conservador, es de un lado reaccionario, como si fuera un monolito, como si fuera un bloque, como si todos pensaran igual y todos estuvieran a la orden de alguien maquiavélico que los mueve, a todos, y a cada uno. Como si fuera ese gran ejército. Si fuera ese gran ejército, Andrés Manuel no estaría en el poder. Tan sencillo, es una cuestión de lógica racional. Vamos, este tipo de acusaciones definitivamente lastiman lo que es la libertad de expresión, lo que es la libertad de prensa y por supuesto también la libertad de asociación. ¿Por qué? Porque resulta que si ahora te juntas y tienes legítimamente el uso de los errores del otro para poder hacer tu propio discurso, porque eso es legítimo en una democracia, ahora resulta que estás atentando contra el progreso de la cuarta T. Lo cual no quiere decir necesariamente que sea el beneficio o el progreso de los mexicanos. O sea, ya se está diferenciando porque en este discurso, regresando a lo de Minatitlán, cuando habla el presidente, es un presidente, yo lo veo hasta deshumanizado, porque no dijo una sola palabra de aliento a las familias y sobre todo por el asunto de los niños. Pero además, lo dijo por su imagen, nada más. Al igual que ha pasado, René, con los secretarios de Estado, con los gobernadores, es lo mismo. El presidente tiene que salir a defender al gobernador que se ha visto rebasado, incapaz para articular un discurso, enfrentar la situación y dar a conocer algo que vaya a hacer. Tuvo que ser el presidente salir a defenderlo. Claro, yo no sé si ustedes notaron en ese momento, en esa conferencia, la sonrisa de Cuitláhuac, cuando le dijo, cuenta con mi respaldo, cuenta con... Estamos hablando de una masacre donde 13 personas perdieron la vida. No te puedes estar riendo. No puedes tener ese semblante de gozo porque el presidente te dice que cuenta con su apoyo y que la culpa no es tuya, que la culpa es del que está al lado. Como si lo estuviera esperando, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, no puedes permitirte eso. Te estás burlando de la tragedia de las personas. Eso es lo que ha perdido de vista ya. Ha salido de toda proporción por parte de Andrés Manuel este tipo de situaciones. Y estamos hablando de que ni siquiera está operando su Guardia Nacional, que no hay un proyecto en sí, que el señor no se ha tomado la libertad, que está esperando que le aprueben las leyes secundarias para que entonces sí, con todo. Andrés, tus 5 años no te van a alcanzar para arreglar todo este cochinero, como tú dices, pero que este cochinero ya pasa a ser tuyo y que la gente que te dio esa posibilidad de ser presidente está esperando que hagas algo por ese cochinero. Para quitar. Pero no, que estés culpando al que te lo dejó, ¿no? Pareces director técnico de fútbol, parafraseando a Tomás Boy. Es que los directores que tuvieron ante las Chivas me dejaron este equipo. ¿Para qué te alquilas? Nadie te engañó. Sí, nadie te mintió. Andrés, tú sabías qué tipo de país estaba recibiendo. Y lo peor de todo, cometiste una barbaridad. Desde el primer día de mi gobierno, México va a cambiar. Ya llevamos 5 meses. Bueno, se ha cambiado en algo. Que antes el presidente casi no se veía, ahora sí se ve. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Vamos rápidamente a nuestra primer pausa. Lo invitamos a participar los miércoles y viernes de 9 a 9:30 de la noche aquí en Periscopio. Regresamos.
Estas vacaciones de Semana Santa, atrévete a conocer las maravillas de la naturaleza. Ven y conoce todos los atractivos que Hostal Hacienda Apulco tiene para ti. Ubicado en la Sierra de Puebla, este hermoso lugar está rodeado de vasta vegetación, cascadas y áreas verdes que te harán sentir en el corazón del paraíso. Hostal Hacienda Apulco cuenta con hotel tipo cabañas, restaurant bar, marisquería, salón de eventos, recorridos a caballo, bicicletas, piscina lago, canchas deportivas y seguridad las 24 horas. Además puedes realizar atractivos recorridos a pocos minutos. Hacemos de tu estancia el mejor momento. En estas vacaciones tenemos diversas opciones para ti. Ven con toda la familia y conoce Hostal Hacienda Apulco, en el corazón del paraíso. Para mayor información visita nuestra página www.apulco.mx o llámanos a los teléfonos 01 22 22 43 57 06, 01 22 22 40 15 66 o al 01 22 27 11 51 50. ¿Aún no te anuncias en Canal 6? ¿Quieres que más y más gente conozca y busque a tu empresa? ¿Quieres atraer más dinero e incrementar las ventas de tu empresa? ¿Qué esperas? El tiempo es oro. Aprovecha nuestro gran impacto en Facebook, Twitter, YouTube y por supuesto en televisión. No olvides visitar nuestra página de internet y marcar nuestros números telefónicos en el canal. Canal 6, el mejor espacio publicitario para tu empresa. Educación integral, cerca de ti. Ya regresamos. Estamos platicando esta noche aquí en Periscopio sobre el tema de la violencia. Es un gusto compartir, como siempre, con mis compañeros José Manuel Miranda, René Pacheco, pero lo invitamos a usted a participar, a dejarle los comentarios, ¿En dónde te siguen en las redes, René? Ahí estamos en Facebook, en fanpage y en Twitter como René Pacheco. José Manuel. Por supuesto, estamos en Facebook, la plataforma Facebook, así como en LinkedIn, como José Manuel Miranda, y también en el sitio oficial de fuegoynieve.com, así como en la fanpage en Facebook de Fuego y Nieve, lo cual también aprovecho para dar un comentario breve sobre que aquí no mentimos, aquí hablamos sobre los hechos que se datan. Es importante este señalamiento porque cuando hablábamos del dichoso memorándum de Andrés Manuel, pues yo específicamente decía que violentaba la ley, y claro que lo estaba haciendo. Y bueno, me hicieron toda una carta para decirme que no, que era una maniobra administrativa, que era válida, que no. Está bien, pero en la percepción general, aquí en los terrenos que no somos abogados, y me refiero, no somos la audiencia, no somos especialistas en el tema, no nos vamos a disculpar por una cuestión semejante. Simple y sencillamente, el presidente se brincó las trancas. Y se las sigue brincando y se las va a seguir brincando. Aquí no se trata de denostar a alguien. Aquí de lo que se trata es de establecer que los hechos suceden y por qué suceden. Y si de ser posible se puede decir hacia dónde va, se dice. Es eso. No se trata de estar ni de un lado ni del otro. Se trata de establecer a partir de un análisis de los hechos las consecuencias de lo que va sucediendo. Y seguramente te pasa lo mismo, René. Empieza la gente, seguidora de Andrés Manuel,
en los programas, pues atacar, a decir que mentimos, que por qué decimos mentiras de un gobierno, pero los hechos ahí están, las cifras ahí están, son oficiales, entonces creo que ahí no hay mentira. Mentira será pues ocultar precisamente la realidad que estamos viviendo. Claro, les podíamos debatir con palabras de su senadora. No magnifiquen, tranquilos, tranquilos. Apenas llevan 5 meses. Nos faltan 5 años y cachito todavía. Esto no es ni siquiera el aderezo ni nada. Todavía apenas está horneando el pastel y apenas están encendiendo el esto fuego. apenas está en camino. Pero sí es justo acotar que aquí tratamos de evidenciar todo aquello que en campaña Andrés Manuel se comprometió a hacer y que simplemente no vemos ninguno de esos proyectos que se estén aterrizando. Bueno, caso fortuito, la construcción de las pistas en Santa Lucía va a elevar el costo. No se acordaban que había un cerrito que les va a problematizar. Y el ese asunto cerro, aéreo, ¿no? presidente, caray, ¿como en cuánto nos saldrá? Como en 8,000 millones de pesos. Cosa menor. Vamos a darle. O sea, Hay dinero, siempre es el presidente. Riobó no se dio cuenta que había un cerro que iba a estorbar. Imagínense nada más, de eso se trata esto, de que usted esté al pendiente de las cosas, cómo van sucediendo, pero que no se crea todo lo que le dicen en las redes sociales. Claro. ¿No? Escuche y compare y comparta su opinión, eso sí, bienvenido. Y bienvenida a la discrepancia. Otro tema que tiene que ver con lo que estábamos mencionando antes de la pausa, René, y que a mí me llama también mucho la atención, es ahora el papel que está jugando la iglesia, sobre todo en los estados. Ahí está la arquidiócesis de Jalapa, pero también en Cuernavaca. El obispo de Cuernavaca fue contundente al decir que en este gobierno actual, que ahora encabeza Cuauhtémoc Blanco, pues se ha visto la peor matanza de los últimos tiempos de Morelos, pero Veracruz, donde gobierna Morena, también está pasando lo mismo, y los sectores, tanto el empresarial como la iglesia, la propia ciudadanía, pues de nueva cuenta, como si reviviéramos gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, están de nueva cuenta alzando la voz ante esta situación. Mira, Julio, lamentablemente, y tal vez sería regresar a lo ya andado, pero aquí se lo dijimos hace mucho tiempo. ¿En dónde comenzaría la debacle del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? En los ayuntamientos, en las gubernaturas. ¿Por qué? Porque era gente que no tenía la más mínima preparación, ni el más mínimo conocimiento de qué era lo que iba a hacer al convertirse en un alcalde, al convertirse en gobernador, en el caso de Cuauhtémoc Blanco. Y que ahí está la muestra. No somos adivinos, ni leemos las cartas, ni el café para decirle a usted lo que va a pasar cuando es tan palpable. ¿Sí? Es como querer hacer que una piedra te grite. Así de simple, Julio, y valga el ejemplo, pero esa es la realidad. A ver, ¿qué está pasando con los ayuntamientos cercanos a Ixtapaluca que son gobernados por Morena? Pues ahí está el caso de Chalco, ¿no? Violencia a más no poder. Los Reyes. Inseguridad a más no poder. Una presidenta de los Reyes de la Paz abucheada por su gente. Bueno, reconoce ella misma que su que tiene el municipio más feo. Y mire que hay que tener agallas, ¿eh? Sí. O que le pase algo más, ¿no? Pero bueno. Y aquí también, porque seguramente la gente nos va a decir, oye, no pasa nada en Ixtapaluca. Claro que pasa. Claro que pasa, ¿cómo no? Claro que Pasa, sí. desde luego. Desde luego. Pero citémonos en esos puntos en los que llegó Morena a gobernar y en los que le dijimos aguas. En los que prometió un cambio, ¿no? Aguas, ¿eh? O sea, Andrés Manuel no va a ir a tu municipio a cambiarlo. Ojo, aquí se los dije. Andrés Manuel no va a llegar a tu municipio y va a decir, a ver, chavos, ¿cómo están? ¿Qué les falta? ¿Qué hacemos aquí? No, por eso hay un presidente o hay una alcaldesa. Ella es el primer responsable, ¿eh? Y que tú salgas a decirle a la gente que las cosas están mal porque tu municipio es el más feo. O que tú salgas. Buena motivación para sus gobernados, ¿no? ¿Y qué esperas que te diga la gente? No, pues sí, tiene razón. ¿Qué hacemos, no? Para ponerlo bonito. Ya nada más faltaba que dijera que verde era mi valle, ¿no? Porque decía que cuando era joven, niña, se podía caminar, había muchos árboles, etcétera, etcétera. La historia se resume tan simple en esto.
eres futbolista, dedícate al fútbol, te dieron la oportunidad de ser presidente municipal, hiciste nada, y la ola de Andrés Manuel te llevó a ser gobernador. Y después desconoces que llegaste por él. ¿Y qué esperabas de un futbolista? Bueno, pero sí O pasó. sea, Ya, estoy datando el hecho. Eso fue lo que dijo. te digo así tan simple lo que un día Carmelita Salinas dijo en la Cámara de Diputados. A mí nada más pásenme la almohada y déjenme de estar molestando. Y aquí lo dijimos, porque la gente ha de recordar que en su momento hablamos de Graco Ramírez, quien gobernó esa entidad bajo las Que siglas era del perredista, PRD, ¿sí? donde también los índices delincuenciales pues se vivían a cada momento, incluso hicimos reportajes y demás, pero las cosas siguen igual, ya van varios meses. No, y que hablamos están- también de Javier Duarte en También. Veracruz, que era priista, Yunes, de que era del Yunes, PAN. que era del PAN. O sea, aquí no es una cuestión de partidos, aquí es una cuestión de quien ejerce el poder en su momento Desde luego. y de lo que prometió en campaña, de las políticas que lleva a cabo y de los fracasos inmediatos que se le están presentando. O sea, esto no es una cuestión de partidos y que es de PRI, de PAN, no. Aquí se habla de todo mundo. Bueno, aquí Partido aquí al hemos partido que criticado pertenece. el gobierno de Alfredo del Mazo, También, sin duda. aquí en el Estado de México. y es el bastión priista más emblemático para ese partido. Entonces, vamos, o sea, no es una cuestión de partidos, es una cuestión justamente de ejercicio de poder. Cuando decimos, como al principio, que Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, ejerce una presidencia férrea, sobre todo su gabinete, que no hay, ahí no hay enanos que le crezcan en el circo, no, ahí todos quietecitos. Cuando tiene un poder legislativo, donde tiene dos operadores que hacen de todo, Mario Delgado en la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores, porque las iniciativas del presidente se aprueben y después resalzan algunas situaciones ahí inconvenientes, que en la Cámara de Diputados pasó lo del mando civil en la Guardia Nacional. Ah, no, pues en el Senado ya le pusieron el mando militar. O sea, vamos, tiene en la mano prácticamente todo. Y está yendo por el Poder Judicial y está yendo por el poder en un solo hombre. Así se lo dijimos y se lo vamos a repetir hasta que nos cansemos. Que no creo que pase eso. Pero el asunto está justamente en el ejercicio de poder. Es una crítica del ejercicio de poder y para eso estamos los medios de comunicación. Los periodistas a eso nos dedicamos, estamos aparte de... Y esta no es una cuestión de confrontación, es poner un espejo real de las cosas que pasan, recordando muchísimas cosas de los personajes que están ejerciendo el poder. Y si no les gusta que los critiquen, pues no se metan a eso, porque son figuras públicas. Aunque, por cierto, y ahorita que pones ese ejemplo, si mal no recuerdo, en campaña, cuando el periódico Reforma lo ponía arriba, decía alabanzas y que bueno, que la democracia... Y ahora, y es su enemigo predilecto, sobre todo en las conferencias, pues ya es una amenaza directa el hecho de cuando lo cuestionan, pues atacar directamente Desde a este luego, periódico, ¿no? y Andrés Manuel está equivocado en ese sentido, en recargar cierta responsabilidad a medios de comunicación, a reporteros. Que magnificamos lo que está pasando en el país, ¿no? Como dijera la senadora, se magnifica. No se magnifica. Créame que seríamos los primeros en tratar de evitar eso, de magnificar la situación. No habría por qué. La estamos pasando muy mal, no es de hace 5 meses, es de hace muchos años. Ya tenemos al menos, ¿qué? Década y media con este Pero problema. esos 30 y tantos millones que dieron su voto para que Andrés Manuel llegara, lo menos que se merecen, o lo menos que nos merecemos la población en general, es escuchar cómo se cura en salud el presidente. Y da miedo de que así se la lleve 5 años, da miedo de que ya entre en función la Guardia Nacional y al poco tiempo diga, pues es que así me lo dejaron, pero ya estás operando, ya estás trabajando, un sueldo que devengas, porque no lo estás haciendo de gratis. O sea, el presidente percibe un salario que él se puso, por cierto. O en, Él el, se puso. o en el peor de los casos, una Guardia Nacional que llegue, confronte a gente que se manifiesta y que esté pidiendo seguridad, que llegue la Guardia Nacional a sofocar una Yo manifestación francamente de sí esos. siento un cierto, por lo menos una gran duda, no quiero llamar el tema, una gran duda respecto de cómo va a reaccionar la Guardia bajo un mando militar. Con todo un mando militar y con todo y la supermujer que nos ponen, ¿no? De la Policía Federal. Mis respetos, pero con todo y ello. ¿Por qué? Porque pareciera ser que les está diciendo, ya va a entrar la Guardia, y ya va a entrar la Guardia, eso se va a acabar, y con ¿no? eso se va a acabar. O sea, ¿en qué tipo de acciones y hacia quién van a estar dirigidas?
Sí, como suponemos, sin conceder, que el gobierno, a través de todo su aparato de inteligencia a nivel nacional, conoce perfectamente los puntos rojos, conoce perfectamente los actores de la delincuencia organizada, conoce, porque los conoce, nos consta que los conoce. ¿Por qué no actúa con ellos? Una de las grandes, digamos, propuestas en la discursiva, aparte del discurso derechohumanista que tenía en campaña, era la afirmación de que algunos agentes del poder o en el poder participaban en colusión con el crimen organizado y por eso, a través de esa corrupción, no se podía combatir plenamente el crimen. Si hoy no se puede combatir, entonces, en esa lógica, algunos agentes del poder que están actualmente ejerciendo, ¿están en colusión con el crimen organizado? Habría que preguntarles al presidente, porque ese es digamos, un postulado de su campaña. Es decir, quitamos a los corruptos y entonces sí, el crimen va a bajar. Esa es una cuestión que se achaca al propio presidente en su discursiva. No estamos inventando nada, hay que recordar lo que nos prometió. Y en virtud de esa situación, entonces decimos, ¿por qué no hay resultados? Sí, venía mal, pero ¿por qué sigue mal? Para finalizar, para cerrar este capítulo, René, en 6 meses simplemente no es el tiempo adecuado, no es la fecha fatal y con la Guardia Nacional pues no se avanzará mucho desde tu perspectiva. No, desde luego, Julio. Yo invito a la gente para que estemos pendientes de lo que va a comentar Alfonso Romo, que en estos días va a estar frente a los legisladores. Porque es un personaje que estamos hablando de violencia, de inseguridad, estamos hablando de Andrés Manuel. ¿Romo o Durazo? Durazo, perdón. Que estamos hablando de... Se llaman Alfonso los dos. ¿Y dónde está el secretario de Seguridad? Ajá. ¿Qué papel juega en esto? Que por cierto tenía que comparecer ayer y cambiaron. Lo cambiaron Sí. por los diversos actos que se han registrado de violencia. No, porque se le van a comer en la Cámara. No, y se lo van a comer. Bueno, y eso, comer ya está, bueno, ¿cuántos pueden aspirar a devorárselo, no? Sí. Unos poquitos del No, pues PRI. el PAN, el PRI. Y la defensa de Morena. Y si cabe la razón, los legisladores de Morena, hay que guardar silencio. Hay que ser autocríticos en eso. Es que ese es el También. problema. Aquí esto es como cuando usted va al cine. Usted va al cine y la película está buena, pero ¿sabe qué? Voltea a ver a la audiencia, a los que están de espectadores. En este caso, y verá lo que pasa, cómo reaccionan. En este caso, cuando usted vea la comparecencia, ojalá se pueda apreciar a través del canal del Congreso la cara de los legisladores, específicamente los de Morena. A ver qué ocurre. No creo que cambie mucho. Ayer una legisladora invitada, más bien una legisladora de extracción indígena, pues con justa razón se molestó, estaba en comparecencia y le dice, oiga, prefieren ustedes estar viendo sus celulares que poniendo atención a quienes estamos aquí enfrente, entonces no creo que cambie mucho esa situación. No, pero a lo que me refiero es justamente en la cuestión, la actitud de defender o de denostar, o por lo menos ser crítico en el aspecto, ¿no? Con la comparecencia. Que yo creo que, vamos, no hay que ser adivino. Van a arropar al secretario todo lo que es la bancada de Morena. Finalmente, también, José Manuel, 6 meses, no va a pasar nada. No va a pasar nada y esperemos que no pasen cosas peores, que conforme van los números, sí va para arriba el asunto del crimen. Digo, la tendencia es la tendencia, no es que estemos augurando nada, es la tendencia y no se está haciendo nada desde el gobierno para contrarrestar esa tendencia. De manera que, pues siento que es una irresponsabilidad, como lo dije, el hecho de que el presidente se ponga un plazo de 6 meses. ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 2 años? ¿Por qué 6 meses? Porque tampoco no dijo en qué. ¿Por qué pones tiempo? Aparte, ¿no? Dejemos que entre en operación la Guardia Nacional y cuando haya una cifra digna de informársele a la población, se hace y que siga trabajando. Pero se mata ese efecto hablando diario. Bueno, yo no sé. Pero bueno, gracias, José Manuel. Muy buenas René. noches. Siempre un placer. Gracias al equipo de producción, a Adrián, a Brenda y a usted que noche a noche, miércoles y viernes nos sigue aquí en Canal 6. Nos vemos en otra emisión más. Que pase una excelente noche.
Thank you.